Buenas tardes, compañeros y licenciadas. Nosotros somos el Grupo A y nuestra exposición es acerca de las relaciones públicas y el manejo de las crisis institucionales. Vamos a empezar definiendo qué es una crisis institucional. Y es que las organizaciones pueden en algún momento de su existencia tener que enfrentarse a situaciones de riesgos, como son las crisis, en donde deberá averiguar de manera rápida y adecuada para resolverlas, ya que están en juego su imagen y su reputación. En ese momento, la empresa deberá desarrollar un plan de acción para afrontarla y salir lo más rápidamente posible. Para esto se requerirá del trabajo y experiencia de especialistas en el área de relaciones públicas que asesoren y diseñen un plan a la medida de los acontecimientos. La crisis no siempre implica interrupción de la actividad empresarial o amenazas directas de los activos, pero sin embargo casi siempre supone peligro para la reputación de la marca, incluso es necesario empezar a demostrar las fortalezas. A la hora de hacer una clasificación de crisis, de la tipología de crisis nos encontramos con muchas. Unas pueden ser por causa, por sus características, por su intensidad o por sus efectos. Y empezar explicando acerca de según su naturaleza. Estas pueden ser objetivas. Y cuando hablamos de objetivas, a esta categoría pertenecen las crisis provocadas por un atentado, una guerra, un cambio político, un cambio político. Cuando hablamos de subjetivas nos referimos a aquellas que son motivadas por acontecimientos subjetivos, como por ejemplo un enfrentamiento con la competencia, declaraciones polémicas de un directivo, un empleado o un consumidor. También están las técnicas. El acontecimiento que las provoca es de carácter técnica, por ejemplo, un fallo en el mantenimiento o un accidente químico. En cuanto a las políticas nos referimos, son aquellas que derivan, entre otras cosas, de un estado de opinión, como por ejemplo conflictos sociales o riñas políticas. Las endógenas se refiere cuando la crisis surge por causas internas. Estas crisis afectan en primer lugar a las crisis internas y amenazan con trascender los límites de la organización. Las exógenas, por su parte, son aquellas producidas por causas externas, como las ocasionadas por la quiebra. También están las ordinarias y las extraordinarias. Con las ordinarias se trata de crisis corrientes que se pueden dar en cualquier momento dentro o fuera de la empresa y tiene que ver con los rumores, conflictos, problemas de labores o bien porque se genera un tipo de desgaste con relaciones con terceros, ya sea clientes o proveedores. Con extraordinarias nos referimos con las crisis que se pueden producir dentro o fuera de la empresa. Hace referencia a crisis generadas por huelgas, accidentes o por regularizaciones o desregularizaciones. Las que mencionamos anteriormente son en relación a la naturaleza y en relación a la causa quiere decir que la produce teniendo en cuenta que la organización como espacio. Según la causa pueden ser operativas y de gestión. Con operativas se refiere a aquellas producidas por fenómenos naturales o adulteraciones, accidentes, entre otras. Y de gestión se identifica con las producidas por conflictos laborales como discriminación, juicios, etc. Combinando todos los elementos podemos establecer una crisis estructurada en eje horizontal y en eje vertical.
Buenas tardes, compañeros y compañeras. Buenas tardes, licenciada Lardizábal, de la clase de Relaciones Públicas. Soy César Colindres y me toca hablar un poco sobre lo que es un plan de contingencia de relaciones públicas. Voy a empezar definiendo lo que es un plan de contingencia. Dice que es aquel que detalla todas las medidas que se deben tomar para garantizar de que una empresa pueda seguir operando en caso de alguna crisis, emergencia. ¿Qué quiere decir esto? En caso de un huracán, de una tormenta de fuego o cualquier fenómeno natural, que a pesar de que suceda cualquier acontecimiento de esto, seguir operando de manera normal. También recordemos que cuando suceden estas crisis son fenómenos naturales o accidentales también. ¿Y qué quiere decir esto? Que hay que estar siempre pendientes o mejor dicho, tener siempre un plan de contingencia para resolver estos problemas. Dice que un plan de contingencia tiene dos propósitos fundamentales. El primero, el principal objetivo que tiene un plan de contingencia es siempre proteger la vida y la seguridad de los empleados y también de quienes nos visitan. Ese es prácticamente el primer propósito fundamental. El segundo sería, en todo caso, sería resguardar la empresa. Primeramente, resguardar la vida de los empleados y de quienes trabajan ahí. Y en segundo lugar sería el objetivo resguardar, pero la empresa. Es decir, cumplir con las obligaciones económicas para que éste no se vaya a quiebra por cualquier acontecimiento que se suceda. Y también resguardar y proteger el sustento de nuestros empleados. Eso sería prácticamente lo que serían esos dos propósitos, ¿va? También recordemos que hay una parte mala, que en todo caso las amenazas que se manejan en un plan de contingencia. ¿Qué quiere decir esto? Que la empresa debe estar siempre preparada para asumir una situación irregular o de eventualidad o accidente que ocurra. Esta tiene cuatro fases. La primera sería el manejo de crisis. ¿Qué quiere decir esto? Estar preparado en todo momento para una crisis, para un desastre natural, hechos violentos, hechos terroristas o también accidentes laborales con máquinas. Eso sería prácticamente el primero, que es el manejo de crisis. El segundo sería la seguridad o activo. ¿Qué quiere decir esto? Estar preparados para plagios, contenidos de programas informáticos. ¿Qué quiere decir esto? Hackeos, pérdida de producción de los activos también. Prácticamente ese sería el segundo. El tercero serían problemas de gestión. Cuando decimos problemas de gestión, ¿qué quiere decir esto? Estar preparado por si algún alto funcionario o un gerente de la empresa renuncia o muere, ya sea por causas accidentales o naturales. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos que en una empresa, las personas que están por encima de los empleados, los jefes, por decirlo así, son personas que están preparadas. Quiere decir esto que no cualquier otra persona puede cubrir la función que ellos hacen, pero por eso tenemos que, dentro de estos, tenemos que estar preparados con los problemas de gestión, siempre tener un as bajo la manga para cubrir cualquier evento de estos. Y el cuarto sería errores humanos, con o sin intención. ¿Qué quiere decir esto? Robos, escándalos, mentiras. ¿Qué podría ser otro caso? Errores humanos podrían también ser situaciones que a veces son imperdonables para el funcionamiento de la empresa. Prácticamente esos serían los cuatro. Y recordemos que también dentro del plan están los beneficios. ¿Cuáles son estos beneficios? Que dice que el principal beneficio que tiene, que se permite el mantenimiento a nivel de servicio de la compañía. ¿Qué quiere decir eso? Que a pesar de que esté la crisis, mediante este plan, tener un mantenimiento del servicio, seguir operando. También el siguiente beneficio sería que permite el buen funcionamiento en casos de crisis, seguir funcionando de manera normal, aunque haya una crisis, un terremoto, de cualquier índole. Y el último sería diseño o estrategias que facilitan o optimizan los recursos humanos materiales, es decir, en caso de alguna situación de crisis. Prácticamente eso sería lo que es un plan de contingencia. Muchas gracias. Hola, buenas. Mi nombre es Stephanie Maldonado y yo les voy a hablar sobre los planes de contingencia y les voy a dar algunos ejemplos. Bueno, los planes de contingencia son aquellos que se detallan las medidas que va a llevar una empresa debido
alguna catástrofe natural, puede ser un terremoto, un huracán, fuego o cualquier otro tipo, como puede ser una pandemia en la que estamos viviendo en estos momentos. El plan de contingencia lo que quiere es que esta empresa pueda continuar operando en caso de alguna crisis o emergencia, como les mencioné. Bueno, el primer objetivo de esto es proteger la vida del empleado, ¿verdad? Y de quienes lo visitan, que son sus clientes y proveedores, ¿verdad? Les vamos a hablar sobre los 10 pasos que desarrolla el plan de contingencia. Primero tienen que identificar los escenarios de riesgo en tu empresa. ¿Cuál sería el riesgo más grande? Sería la pérdida, sería los grandes costos o otros. También debemos determinar las actividades críticas y prioritarias de una empresa e identificar cuán pronto debes renovarla. ¿Cuánto sería lo posible que tu empresa puede estar cerrado? Esto es de los más grandes análisis que tienes que hacer para tu empresa. También debes determinar qué necesidades hay qué necesidades necesitas más urgente para que tu empresa siga o continúe operando. ¿Cuáles son las necesidades básicas? También debes seleccionar un líder del equipo que es responsable de llevar todo el plan que se ha desarrollado para este tipo de contingencias. También debes de establecer las estrategias de protección antes del incidente y las medidas de contingencia y mitigación necesarias después. También debes de buscar una respuesta al incidente. Esto quiere decir que estabilice la situación, elimina peligros y amenazas, prevé daños adicionales y desastres secundarios. También debes de considerar desde dónde vas a reanudar tus operaciones, lo antes posible. Tus operaciones, cuánto tiempo tu empresa puede llegar a estar cerrada y desde dónde lo harías para retomar operaciones. Y debes de tener eso también pensado desde qué localidad es la alterna para tu empresa. También debes reservar el equivalente a un mes de gastos ordinarios como mínimo, ¿verdad? Que esto te puede ayudar a si no estás generando lo suficiente para pagar los gastos y de tu empresa, debes de tener reservado el equivalente por lo menos de un mes para este tipo de contingencias. También haz simulacros de este tipo de emergencias, sea un huracán, sea un terremoto, y haz lo necesario para ver en qué se pueden mejorar y corrige todos esos errores. También revisa el plan periódicamente y ajústalo según sea necesario. En este caso, digamos, ustedes ya vieron que en el 2020 se dio pues una pandemia. Debe de tener ahora, elaborar un plan de contingencia también que se adapte a las pandemias, también a los huracanes. Esto es de todo lo que debe llevar un plan de contingencia, teniendo en cuenta los dos objetivos que tienen, ¿verdad? Que siempre es cuidar la seguridad y la vida de los clientes, y el segundo el objetivo es resguardar el negocio. Licenciada, yo voy a hablar acerca de los elementos y estrategias tradicionales de las ERP para una mejor efectividad. Las relaciones públicas realmente constituyen uno de los elementos fundamentales de las políticas empresariales y de la filosofía gerencial, ya que estas se traducen en acciones estratégicas de comunicación e información. Estas estrategias tienen como objetivo principal crear, modificar e influenciar las actitudes, creencias, conductas de un público de interés comercial a través de la publicidad como técnica comunicacional persuasivamente, de una manera bien persuasiva, basada en una creencia o ideología para captar adeptos. Los investigadores de Cutcliffe y Center de 1952 definen lo que son las relaciones públicas como el esfuerzo planificado estratégicamente para influir en la opinión pública. En la opinión de algunos relacionistas públicos en la actualidad, este sector continúa vigente gracias a las estrategias que mayormente se enfocan en estos aspectos. Generar reputación a través de contenidos verificables. También el mensaje es profesionado por líderes expertos e influencers hacia los distintos
públicos. Otra es la cultura y filosofía empresarial. La cultura y filosofía empresarial orientada hacia la productividad, integrarse con otras disciplinas gerenciales, inversiones que resulten mucho más accesibles, económicas y atractivas que una campaña publicitaria, que una simple campaña publicitaria. Cuando las relaciones públicas son manejadas efectivamente, se implementan sistemas muy novedosos. Por ejemplo, interactúan elementos como marketing y social media, influencers, también gestores de contenido, correo inbound, entre otros, hasta construir una red comunicacional poderosa y productiva. Es así como las relaciones de contenido, correo inbound, entre otros, hasta construir una red comunicacional poderosa y productiva. Es así como las relaciones públicas se manejan en función e introducir en el mercado una marca consistente con lo que el público percibe y opina. En todo caso, siendo la buena reputación e imagen el resultado esperado. Los empresarios buscan fundamentalmente a través de las relaciones públicas tener una imagen positiva y por ello incorporan innovaciones técnicas y también tecnológicas. Las relaciones públicas para mejorar el posicionamiento digital. Las empresas deben de tener en cuenta aspectos claves a mejorar en sus relaciones públicas digitales. Entre ellos destacan lo que es la identidad, como el deber de ser la organización y su marca, como la presencia que la caracterice y diferencia del resto de las demás marcas. La cultura, la gestión basada en una misión global de la organización y sus formas de operarla, pero concretada en acciones. Luego tenemos lo que es la filosofía, identificación de valores que se fomenten y comparten en la empresa. Luego tenemos lo que es la imagen, la proyección de la organización y lo que desea construir y transmitir con lo que se relaciona en su red. Reputación es apreciación, percepción y opinión que un público tiene sobre una organización basándose en sus relacionamientos, expectativas y experiencias. Las relaciones públicas se encargan de integrar y humanizar a las organizaciones, logrando alcanzar con mayor facilidad un posicionamiento de una marca en su red pública. Entre los objetivos de las relaciones públicas está el influenciar a los clientes y públicos. Es uno de los principales objetivos de lo que son las relaciones públicas, que desarrollen una preferencia y atractivo hacia su empresa, hacia la empresa que ellos están representando, lo cual se logra mediante la creación y el constante trabajo de un clima organizacional positivo, que además debe ser percibido en un sentido de pertenencia y agradado por ser parte de ella y de su marca. Esa ha sido mi exposición. Muchas gracias.